Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me ha costado todo el día, más allá de un poco el diluvio parecía, ¿no? En algunos ratos, el tema de cortarse la luz y demás. Tengo no solamente el sentir, sino la motivación de que Dios nos ha llamado como iglesia local a glorificar su santo nombre, el primer propósito, y después los otros dos que en algún momento los voy a tocar. Quiero dar gracias a Dios y empezar con una oración, tal vez cortita, para poder dar esto que tengo en mi corazón. Necesitamos hacer la obra del ministerio, el Señor nos llama con un propósito, no solamente nos llama para calentar la banca o estar en un lugar eh, sin inoperancia, eh, estando ahí de manera estéril, sin dar fruto, al contrario, Él nos ha dado las armas espirituales, nos ha dado su palabra y la oración. Vamos a empezar con una oración, así cuando todos ustedes lo escuchen al video y a medida también de que lo van escuchando, van viendo los pasajes, van siendo bendecidos también, y ustedes mismos pueden corroborar, constatar lo que dice la Escritura. Dios Padre, te alabamos en esta preciosa noche, tu gran amor y tu gracia es la que nos sostiene, nos fortalece, y es por tu gracia donde podemos encontrar el oportuno socorro para nuestra vida siempre. Es vivir en la gracia, en la esfera, Señor, del favor inmerecido siempre, en cada momento. Solamente pido que la iluminación de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, que pueda hacer eso para lo cual es enviada, que abra el entendimiento y los ojos de cada uno de mis hermanos, desde el más nuevo hasta el que hace rato que está transitando en tu caminar. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo has dicho a tus discípulos, lo sigue diciendo a través de las Escrituras. Es en tu palabra donde hallamos eh, esa sequía que a veces hay en nuestra alma, Señor, donde puedes saciar nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, realmente pueden acomodarse, como dice Pedro, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, acomodarlo conforme a las Escrituras. Renueva nuestra mente, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos para que cuando escuchen el video y esta disertación pueda ser más que un mensaje, pueda ser algo vivido, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bien. Esto es muy importante lo que vamos a hablar y lo primero que quiero compartir es un pasaje que el apóstol Pablo le va a decir después de escribir la segunda carta de Timoteo. Ahora, ¿qué tiene que ver Timoteo en esto? Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cómo él debía conducirse mientras iba al escribe. Entonces, el capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 15, pero vamos a leer el 14. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Una persona que nos habla de puro amor sin la verdad de la doctrina, eso es ecumenismo. La palabra de Dios siempre nos habla de la verdad y de la doctrina. Yo quiero ser una persona, como dice Tito 1.1, de limpia conciencia, en el conocimiento, pero con limpia conciencia porque esto tiene que ver con la piedad. De esta manera David y cualquiera de los hermanos puede sobreedificar sobre los demás a través de la enseñanza y la predicación y hacerlos de buena calidad. Yo quiero hacer a ustedes, mis hermanos, de buena calidad. Por eso 1 Corintios 3, del 11 al 17, va a hablar de las distintas calidades y las clases de materiales. Conforme cómo construimos las clases de materiales que usamos, va a ser la edificación o la sobreedificación. Entonces, en ese contexto, columna y baluarte de la verdad. La doctrina siempre es lo que rodea y dentro está el amor, la humildad. Sabemos que la verdad sin amor no tiene sentido, sería envanecernos, sería soberbio, pero el amor sin verdad es hipocresía. Entonces, con esa palabra vamos a empezar hoy y yo preparé mi PowerPoint, preparé distintas Biblias para poder ir hilando cada tema. Es el versículo con el que empezamos. Y yendo a Timoteo, ahora estoy usando la BTX3, capítulo 2 de Timoteo, versículo 15.
Voy a poner el PowerPoint así voy avanzando rápido de lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy contiene y comprende el tema de la iglesia, lo que es eclesiología dentro de lo que es la teología. Ya hemos estudiado fundamentos doctrinales, bibliología, estudiamos teología propia de Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estudiamos también decretos divinos, es muy importante. Estamos estudiando soteriología, la salvación, así que bueno, pero necesitamos estudiar estos fondos, poder comprender lo que el Señor habla y nos dice en cuanto a su iglesia. Téngame paciencia que voy ahí. Ahí vamos. Bien, la primera placa es importantísima porque quiero mostrar a través de esta placa cómo podemos trazar bien la palabra de verdad. La palabra se tiene que trazar bien por una cuestión de que el Señor nos va a pedir cuenta de cómo trazamos la palabra. Mucho dice, el Señor, cuando nos encontremos con Él, no nos va a decir cuánto sabemos de ella, sino lo que hicimos con ella. Sí, también es verdad, lo que hicimos con ella. No se ve el versículo acá, pero bueno. Dice, comenzaremos el estudio de varias lecciones, pasajes a tener en cuenta, 2 de Pedro 2:21, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, 2 de Timoteo 3:16-17, la palabra sutil, ¿se acuerdan? Para enseñar, corregir, refutación del error, obviamente, corrección, instrucción, para que el obrero sea preparado para toda buena obra. Bien, y la introducción que vamos a hacer es introducción con 2 de Timoteo 2:15. Lo voy a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado es dókimos. Dókimos en griego es aprobado. Hablamos de lo que son las pruebas, ¿sí? Hablamos de la tentación, que esa palabra se usa indistintamente para lo que es prueba o tentación, depende del contexto, ahí manda, ¿no? Cuando hablamos de prueba, hablamos también de aflicciones, hablamos de las tentaciones externas, también que el enemigo o el mundo, pero también hay de nuestra misma concupiscencia. Hablamos de todas esas fuentes. Lo importante es comprender dentro del contexto de lo que está hablando. Entonces sabemos que las pruebas están puestas y Dios las permite también como un medio para probar nuestra fe. Entonces, la prueba es peirasmo, de donde viene peirazo, pero probado, aprobado, mejor dicho, de esa prueba es dóquimos. Entonces, sin aprobación o reprobación o descalificado es adóquimo. El a en el griego ahí sería sin o sería de privativo. Nosotros queremos ser obreros aprobados. Es interesante, no me voy a detener en todo, que 2 de Timoteo usa 7 ilustraciones. Primero hijo mío, después soldado, atleta, labrador, después dice como siervo, obviamente lo menciona al final, pero antes en este versículo habla de obrero. Obrero, después un instrumento o vaso, y después habla del siervo. Ahora este versículo es interesante que habla de un obrero que traza bien la palabra. Voy a dar una breve explicación del contexto y la importancia. Del 15 al 18, la palabra de Dios es el antídoto contra el error de doctrina. Obvio, las falsas doctrinas se empiezan a introducir en la iglesia. El apóstol Pablo dice que él tenga bien en meterse, usar bien la escritura y discernimiento, porque va a ser el antídoto contra ¿qué? Contra el error de doctrina. Haciendo esto Timoteo se salvará a él y a los que lo oyen también. ¿De qué? Del error de la doctrina, no de vida eterna, sino de la conducta que puede resultar en una vida piadosa. Y eso es muy importante. Entonces, usar la escritura con discernimiento es el antídoto contra el error. Y va del 15 al 19 en todo lo que está hablando el contexto. Yo lo que quiero significar acá es que 2 Timoteo 2:15, el versículo fundamental de la lección que nos va a acompañar hasta el final, trazar bien la palabra, cortar rectamente. El apóstol Pablo plantaba tiendas, ¿sí? Así y cortaba rectamente. También hay otras acepciones, hacer un camino bien recto. Perfecto, esa la vamos a usar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Bien. Segunda diapositiva, slide, dice ortotomonta. La palabra del griego ortos es recto, derecho. Viene de temno, que es cortar.
tennos cortar rectamente, literalmente cortar rectamente, segmentar rectamente o dividir rectamente. Algo que va de una manera recta, ¿sí? De manera correcta, adecuada. Ahora, esto es importante que nosotros podamos comprender. El contexto manda. ¿Por qué? Porque en el 14 habla de, dice, catastrofé, que es la palabra en griego, es ruina, derrumbe, demolición. Cata es abajo, giro hacia abajo. ¿De qué? Si no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay exposición de la escritura como debe ser, no hay una buena predicación de lo que es la base sólida de nuestra fe para vivir en consecuencia de eso, va a ser herejía, va a ser paja, va a ser heno, va a ser hojarasca. Entonces, no va a ser de buena calidad. El versículo 15 habla del camino de verdad, aprobado por Dios. El apóstol Pablo lo usa en Corintios también. No siendo yo heraldo para otros, venga a ser descalificado de esta adóquimos o eliminado de la carrera, no de la salvación, no de la vida eterna. Estamos hablando en cuanto a la conducta, que él había sido de ejemplo para otros, que ahora él no venga a ser descalificado. El versículo 16 al 18 habla de tres cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque si no hace esto, produce o empuja en realidad impiedad. ¿Qué quiere decir? El error de doctrina, de enseñanza, conduce a las personas a la impiedad. Y se dice, ¿cómo puede ser? Sí, el ser tropiezo, el enseñar mal, hace que las otras personas aprendan mal y no pueden enseñar tampoco bien. Y eso va como una transmisión oral, de la misma manera se sucede. Después se desviaron de la verdad. ¿Por qué se desviaron de la verdad? Son como gangrena, dice, como Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad. El tema de la resurrección en el contexto. Lo mismo había pasado en 1 Corintios 15. Bien, y trastornan la fe. Es muy importante esto porque la doctrina no nos salva solamente a nosotros del error, sino salva a los demás. Sigo con la diapositiva. Esta es una introducción para que podamos tener en cuenta. Voy a hacer una breve reseña de por qué es tan importante lo que vamos a hablar hoy. Cuando ustedes ven Génesis capítulo 1 al 9, ven que Dios está tratando con una sola parte de las personas o de la étnicamente hablando, de las criaturas. Ustedes van a ver las criaturas, Adán y Eva, todos los descendientes, y viene y está Noé. Noé, con sus 3 hijos, son de los que cuenta que cuando sale, son de los que de vuelta se pobla toda la tierra, ¿no? La población sale justamente de Cam, Jafet y Sem. Bien, ahora no tengo un mapa para mostrarles, pero de Cam justamente es la parte de la raza donde va o étnicamente negra, oscura, no tiene nada que ver con el pecado, como muchos dicen, no es por eso. Jafet la parte de Europa y la de Sem de lo que nos va a traer la descendencia de Abraham hasta el Mesías. Bien, ahí tienen una pregunta fácil para responder. ¿Sí? En Génesis 10, 32 habla de estas cosas, es importante. Yo voy a minimizar esto para que se pueda ver. Ahí está. A ver si puedo correrlo un poquito. Ahí está. Bien, ahí está. Después de cualquier cosa yo me coloco de vuelta. Bien. ¿Conoce los nombres de los hijos de Noé? Ya lo mencioné, son 3, ¿no? Cam, Sem y Jafet. Bien. Luego de la Torre de Babel, de ese juicio que Dios derrama sobre ese lugar, donde todos habían hecho un nombre, se habían juntado, vamos a encontrar que esta raza humana tiene diferentes idiomas y de allí salen a poblar la tierra. Génesis 11:9, por esto es llamado el nombre de Babel, porque es confusión. ¿No? Eso es muy importante. Porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre toda la tierra. Cuando seguimos la lectura, habla de una persona que es llamado Eber. Decimos hebrea, por ejemplo, la raza hebrea, que a veces decimos raza como si fuera miles de razas, no. Hay una sola raza según Hechos, pero de ahí hay distintas etnias, distintas naciones, distintos pueblos, distintas lenguas, distintas tribus. Eso es muy interesante. Y todos descienden, decimos hebrea justamente porque descienden de Sem, que es el hijo mayor de Noé y de su primogénito llamado Eber. Acuérdense de ese nombre. Génesis 10:21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Esto es muy importante. Entonces de Sem viene la descendencia de donde viene Abraham. En Génesis 12, versículo 1 y 2, dice, pero Yahvé
había dicho a Abraham, o Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 7 cosas le dice a Abraham importante, ¿sí? Hablamos de bendiciones también personales, nacionales y universales, que ahora no estamos en ese tema. Seguimos. A ver. Israel permanece conectado con cosas temporales y terrenales. Así, del mismo modo, la iglesia permanece conectada con las cosas espirituales y celestiales. Más aún, las escrituras le muestran al estudiante que ni Israel ni la iglesia existieron siempre. Israel no existió siempre. Israel empieza cuando, con el pacto en Sinaí, pero no empieza en realidad el pacto hasta que es ratificado con sangre en Éxodo 24. De Éxodo 19 a 24 tienen que leer, van a darse cuenta. Y la iglesia no existió siempre. Bien, entonces entendemos que ya estamos marcando lo que es Israel, lo que es la iglesia. Las escrituras muestran esto y el estudiante tiene que ser serio en ver la diferencia. Cada uno tuvo un comienzo establecido, ¿sí? Y el de Israel, acá me parece que está bien marcado, el de Israel se encuentra en el llamamiento de Abraham, ¿sí? Ahí se ve. Mateo capítulo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo dice en la conversación de que Jesús, o el diálogo con su discípulo, primero, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? No dice, no he edificado, ni estoy edificando, sino edificaré. Ahí me falta una coma. No dice, he edificado sería. Bueno, ni estoy edificando, sino edificaré. Edificaré es un futuro indicativo. ¿Está bien? Y encima, vamos a ver que en Efesios 3, del 5 al 10, que la iglesia no se menciona ni una sola vez en las profecías del Viejo Pacto, sino que era en aquella época un misterio escondido en Dios. Un misterio no es algo que no se pueda conocer jamás. Un misterio es algo que no había sido revelado aún, como Apocalipto, correr el velo, ¿sí? Detrás del velo, dejar de escorrer el velo para que se pueda ver bien. La iglesia no es mencionada ninguna vez en el Viejo Pacto, ¿sí? Israel no existió siempre y la iglesia no existió siempre, para tener en cuenta. Ahora, hablamos de Efesios como un pasaje muy importante, que era un misterio, ¿no? Que también era un misterio obvio que los gentiles iban a ser parte de la iglesia, pero que Israel y dentro de los judíos también iban a formar parte. Todo esto era un misterio. Ahora, fíjense qué interesante que este misterio escondido en Dios, las escrituras, cuando mencionan la iglesia, vamos a mencionar desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Esta división es muy importante para entenderla. ¿Cuándo empezó la iglesia y cuándo termina la dispensación de la iglesia? Ahora vamos a considerar 3 grupos. 3 grupos en un texto que va a ser el texto base por el cual nos vamos a extender un poco hoy. Bien, primera lección y los puntos importantes. ¿Qué es iglesia? A veces tomamos el significante por el significado. Vamos a la iglesia, decimos el templo. No está mal, hay una figura que se puede utilizar para eso. El continente por el contenido. Vamos al templo, vamos y vemos los ladrillos. No. ¿Qué es iglesia? La iglesia habla en 1 Corintios 6, 1 Corintios 3 también, habla que son las personas que forman parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Hay una iglesia universal de todas las personas que creen en Jesús, que han sido salvos y son incorporadas por la obra del Espíritu Santo a formar parte de un cuerpo espiritual. Todas las personas que creen en Cristo, de entre judíos o de entre gentiles, forman parte de la iglesia. Lo estoy diciendo muy rápido, pero vamos a decir una definición de la iglesia. Vamos a una definición de la iglesia en la Biblia. No vamos a encontrar una definición de la iglesia. La iglesia es tanto. No. Tenemos que ir a etimología. La etimología es de donde proviene la palabra eclesia.
Eclesia es llamados afuera. ¿Afuera de qué? Del mundo, pero Él no nos saca del mundo. Juan 15, Juan 17 nos puede demostrar que Él los deja en el mundo y nos deja en el mundo porque hay un propósito. Seguir predicando de la persona y la obra de Cristo Jesús. El Evangelio de la Gracia. Presten atención a este detalle. Es sacarlo afuera con un propósito. No es sacarlo afuera y los deja afuera. No, no, no. Los saca afuera para vivir conforme a su voluntad. Ahora, esto es interesante. No nos deja por ahí. Nos saca afuera de que antes sabemos cómo estábamos, la condición que dice Efesios, muertos espiritualmente, ¿sí? Separados de Dios eternamente, ¿sí? Con el proceso de la corrupción de nuestro cuerpo hasta morir. Ahora tenemos no solamente un propósito, tenemos razón de vida, tenemos modo de vida y tenemos esperanza de vida según lo que nos dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. ¿Qué definición de iglesia? Bueno, yo tengo mis notas de lo que todo este tiempo he también estudiado. Vemos que la confesión de Pedro es muy importante, es clave, es la base sólida de ese momento cuando estaba con Jesús en Mateo 16, versículo 13 al 19, justamente Cesarea de Filipo, un lugar muy pagano, muy idólatra, donde muchas veces estaban los procuradores romanos haciendo sus cosas raras. Ahí la confesión grandísima de lo que sucede, de la gloriosa edad presente que tenemos, es porque en esa confesión, el contenido de lo que Pedro dijo, es donde se basa la fuerza, donde se proyecta, donde van a ser y donde vive la iglesia, que es Cristo. Bien, la confesión de Pedro involucraba la plena deidad, porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Dios activa en realidad en juicio, por eso habla viviente. Esto los judíos lo entendían muy bien claro, ya cuando Dios habló con Moisés, ¿no? El Dios vivo lo demostró al pueblo de Israel muchísimas veces. Ahora, no es solamente el hijo de David, simplemente el hijo de David, un descendiente de David. No, tú eres el hijo del Dios viviente, el Dios vivo. Esta referencia también tiene que ver con Daniel, capítulo 7, versículo 14, aquel que iba a venir, ¿sí? Y tiene mucha fuerza la palabra, porque cuando entendemos que la confesión que Pedro hace de Jesús, Jesús le dice, no te lo reveló ni sangre ni carne. Es una revelación de Dios. De esa misma manera como fue revelado a Pedro y que no fue de él, es de la misma manera. Se me había cortado. Bien, no importa. Vamos de vuelta. Bien, ¿qué parte quedamos? Ahí. Ahí quedamos. Bien. Dijimos que la definición de iglesia no vamos a encontrar en la Biblia, la iglesia es tanto. No, no. La definición que tenemos que ir es buscando teológicamente como la definió Pedro. Piedras vivas para un edificio espiritual. ¿Cómo la definió el apóstol Pablo? La iglesia tiene y milita acá abajo, en la tierra, pero ha sido glorificada en el cielo. Su ciudadanía, su patria está en los cielos, está en la celestial. Entonces el destino para la iglesia es el cielo. Para Israel el destino es la tierra. Israel tenía propósitos terrenales y temporales. La iglesia tiene propósito celestial y la patria y la ciudadanía están en los cielos. Fíjense qué interesante esto, entre los propósitos distintos para distintos grupos. Ahora, cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que saber que es un pueblo redimido. La iglesia es un pueblo redimido. La iglesia salva a hombres y convierte o que constituye un santuario de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios vivo. Y cada uno constituye el templo de Dios. Somos piedritas, la misma palabra que Pedro, es Petros, ¿sí? Kefas, también en arameo, ¿sí? Y Simón, obviamente, Simón es en hebreo y Pedro es Petro en griego. Petra es Cristo, no es una piedra con mucha piedra, es una roca. Y la piedra que es Pedro es una piedrita sacada entre muchas piedras.
La gran diferencia, la gran dimensión, es que sobre la roca edificaré mi iglesia. Sobre mí, Pedro edificaré, no sobre Pedro. Pedro iba a ser una piedrita importantísima en el fundamento de lo que es cuando se inicia la iglesia. Bien, por definición sabemos que tiene que ver con un destino celestial, su ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Son personas que creen en Cristo, que han sido salvos por gracia y conforman un cuerpo espiritual tanto de judío y entre gentiles. Eso es lo que forma la iglesia. La palabra eclesia lo vamos a definir después. ¿Cuándo nació la iglesia? También lo vamos a ir detallando, que es importante porque ya marqué que en Hechos 2, en el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo es lo que marca la inauguración de la iglesia. Algunos llaman la iglesia primitiva, que no está muy bien el término. Es la iglesia saliente, porque de ahí, del Espíritu Santo, del descenso, hasta lo mismo va a suceder cuando sea arrebatada la iglesia, porque el Espíritu mora en lo que es la iglesia, en esta dispensación de la gracia, donde el tiempo es estando con nosotros y se va con nosotros. Porque así como Israel no existió siempre, ¿sí? Así la iglesia no existió siempre, pero tiene un lugar ahora permanente acá en la tierra. Entonces, debemos comprender esto. ¿Cómo está compuesta la iglesia? Bueno, lo vamos a ir detallando, porque esta es la idea. El texto base va a ser Corintios 10:32. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni en la iglesia de Dios. ¿Cuántos grupos ustedes ven ahí? Étnicos, grupos distintos, ¿sí? Se diferencian uno del otro, no solamente por la coma. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni en la iglesia de Dios. Bien, seguimos adelante. El pasaje tan importante por el contenido de la confesión que hace Pedro, está la base sólida de la iglesia, como le dije hoy, en griego presentan dos diferentes palabras. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, un futuro indicativo, ¿sí? No dice edificado, voy a edificar, estoy edificando, sino edificaré, futuro indicativo. Porque está mostrando que hasta que el descenso del Espíritu Santo no suceda, según lo que Jesús les va a hablar, de que era necesario que se vaya para que venga el Espíritu Santo. De eso está hablando. Ahora Pedro es una piedrita, la roca es Cristo. Mala acentuación de la iglesia, no solamente católica, de muchos, haciendo de esto a Pedro la roca fuerte y a Cristo dejándolo nomás como una persona que fue un profeta. Quedó ahí nomás, ¿no? Porque pareciera que si Pedro es la roca, entonces no tiene mucha fuerza la muerte de Cristo y resurrección, porque termina fundándose sobre Pedro y esto no puede ser así. Ahora, ¿por qué es importante leer este capítulo de Mateo 16? Hoy hicimos un trabajito con las hermanas en otro lugar que era para abrir paso a esto, ¿sí? El mal uso del atar y desatar. Mateo 16, versículo 13 al 19. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a su discípulo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso, ¿a quiénes? A ellos, a los hombres, le preguntó. A los discípulos, para los hombres. ¿Quién dice eso? Uno, los profetas, Elías, ¿no? Uno dice Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, uno de los profetas. Y a ustedes, en realidad dice, ¿y a ustedes quién dicen que soy yo? Cambió el pronombre a ellos y ahora ustedes. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? No quien dice que es el Hijo del Hombre, el que haya venido. Bien, y Pedro hace la gran confesión, sabemos Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que ahí en realidad es roca, sobre esta roca, Petra, por eso estoy leyendo otra versión para que ustedes vean, cuando traducen piedra, de acá se agarran mucho. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque no la diferencian piedra de piedra o piedrita de piedra, y acá es una roca, es como una montaña grandísima, ¿sí? La idea es de piedrita sacada de entre, lo mismo que usa la palabra excelésato en Corintio, escogió, algo de entre mucho escogió, sacar de entre, esa es la idea de esa piedrita. Dice,
yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense que en mi iglesia, las dos menciones que tenemos de la iglesia son en Mateo 16 y Mateo 18. Mateo 18 va a hablar de la disciplina de la iglesia local en tres áreas importantes, que ahora no vamos a hablar de eso más adelante, sí. Pero Mateo 16 habla de la iglesia universal, de todos los salvos del tiempo, desde que ocurrió la inauguración en el Pentecostés hasta el arrebatamiento, hasta el último de los gentiles que entre. Entonces entendemos que les dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella o no podrán, porque tiene que ver con la victoria que Jesús tiene. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Mala traducción, habrá sido, justamente es un pasado y tiene que ver con un pretérito perfecto, habrá sido, ¿sí? Quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una traducción así pareciera que la tierra manda sobre el cielo, y es al revés. Todo lo que Pedro iba a hacer, que iba a suceder justamente donde nace la iglesia, en Hechos 2, después Hechos 8 con los samaritanos y Hechos 10, 23 con Cornelio, tiene que ver con las llaves. Las llaves, metafóricamente, no es que le dio una llave grande así para que abra algo. Las llaves justamente tienen con el Evangelio de la Gracia. El primero que predicó el Evangelio de la Gracia fue Pedro, sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Primero los judíos en Hechos 2, en Hechos 8, él fue también con otro porque Felipe le había predicado al eunuco. Y vinieron los apóstoles también para ver cómo eran todas las cosas, y recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y demás. Hablando de los samaritanos, después lo que pasó con el etíope, hubo un gran evangelismo ahí y muchas personas se convirtieron al Señor. Ahora, en Hechos 10 sucede el caso que entra este hombre en un lugar muy difícil. Hablamos que uno de los lugares donde estaba Cornelio posiblemente también era Cesarea de Filipo. Pedro tiene una visión y todo lo que sucede que ustedes ya conocen, los gentiles también iban a ser parte de esto que él desconocía. Esto era el misterio de Efesios 3 también. Efesios 3 del 5 al 8 ustedes lo pueden leer, en la dispensación de los tiempos, que los gentiles también iban a ser parte de esto. Todo esto estaba en Cristo. Bien, entonces entendemos que edificaré mi iglesia es muy importante y entender la diferencia entre la iglesia universal, que está en Mateo 16, no la iglesia universal de denominación, la iglesia de los salvos, los que creen en la obra de Cristo. La persona que cree en Cristo, que fue muerto, sepultado, resucitado, tiene que ir con el Evangelio de la Gracia. No es creer en el nombre como un amuleto, es creer en lo que Dios dice en su palabra, es oír al Hijo en su palabra, lo que dice su palabra. Entonces es importante, no es solamente mencionar a Jesús o nombrar a Jesús. No tiene que ir con una confesión de acá, tiene que ir con creer de acá. Sabemos que la elección es un acto soberano de Dios, pero la persona ninguna se puede salvar si no le es predicado el Evangelio de la Gracia. Y cuando hablamos del Evangelio de la Gracia, no podemos hablar solamente de la persona de Jesús sin su obra. Y tampoco podemos hablar de su obra sin la persona. Tienen que ir juntas. Entonces entendemos que la roca es Cristo. La base grande está dada sobre la persona y la obra que él realizó en la redención, que es parte de la salvación tan grande que nos ha dado. Seguimos. Bien, este grupo es llamado iglesia del griego ek. Iglesia, por ejemplo. Ek, fuera de. Iclesis es llamamiento. La palabra kaleo, llamar, los llamados afuera, se usa de todos los que le recibieron como Salvador desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Usted entiende cuando digo le recibieron es creer. Y también se reunirán en cualquier lugar geográfico. Las personas que creen en Cristo son parte del cuerpo. Esto es muy importante. En el libro de Hechos es interesante porque empezó lo que es la iglesia. Esto sucede el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo no solamente estaba sobre ellos, hizo morada en cada uno que creyó en el Evangelio. Ahora yo hago una pregunta acá. ¿Qué otros dos grupos conviven paralelo a la iglesia en el pasaje que Pablo escribe en 1 Corintios? Yo le voy a mencionar 1 Corintios 1:21. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ustedes van a hacer la tarea que está ahí abajo, ¿está bien? Pablo representando a los creyentes de la iglesia. De primera forma y después los otros dos grupos. Bien fácil.
Acuérdense que el texto base, no se hay tropiezos a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Bien, seguimos. El tercer grupo lo hallamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Es importante que puedan ver esta partecita. A ver si yo puedo correr un poquito más. Bien. En el libro de los Hechos empieza la iglesia. Esto sucede del día Pentecostés, de Hechos 2:46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. 4 cosas importantes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién predicó por primera vez el Evangelio de la Gracia aquí? Vamos, eso tienen que responder ustedes. Yo lo puedo decir ahora y después ustedes lo tienen que decir. Es el apóstol Pedro. Bien, Hechos 2:41. ¿Qué 3 pasos dieron para poder ser parte de la iglesia? Bien, primero recibieron la palabra, segundo se bautizaron en las aguas y tercero fueron añadidos, no quedaron aislados, se congregaron juntamente con los hermanos. 3 cosas importantes, las cuales tenemos que tener siempre en cuenta. Bien, debemos marcar bien las cosas entre lo que es Israel y la iglesia para poder comprender. El incentivo de Israel para santidad estaba muy condicionado bajo el pacto condicional. Para la iglesia no hay un pacto condicional. La iglesia no tiene un nuevo pacto tal como el que Israel va a tener cuando sea restaurado. La iglesia está bajo la obra de Cristo y se le ha dado el nuevo nacimiento y el perdón de pecados solamente por gracia. Entonces, ellos tenían bendiciones las cuales eran terrenales y no celestiales como la iglesia. La dispensación que estamos ahora es muy distinta. Si ustedes se dan cuenta en los pasajes del Viejo Pacto, la mayor parte va a desarrollar en torno a lo que es el pueblo de la nación de Israel, con promesas, entendiéndose a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, ya entendemos que la iglesia va tomando otro giro distinto a lo que muchos predicadores de teólogos piensan, ¿sí? Con respecto a que ha reemplazado a Israel, se ha agarrado, Israel fracasó, no se levanta más, Israel ya pasó, y Dios llamó a la iglesia para que sea la luz del mundo, y ya todas las bendiciones que tenía Israel, las promesas, se la meten ellos a la iglesia. Qué error tan grande, ¿no? Pero bueno, vemos que el incentivo entre Israel y la iglesia es distinto. ¿Está bien? Ahora hay un contraste también entre Israel y la iglesia, ¿sí? Que es en la conducta. Fíjense qué interesante que Israel dice, por ejemplo, en Deuteronomio 7, 1 y 2, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, las haya derrotado, las destruirá del todo, no harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Vieron que están bajo un pacto condicional. Si ellos obedecían, Dios les bendecía. Si ellos desobedecían, Dios no estaba obligado a bendecirlo. Muy distinto a lo que es la iglesia. No estamos hablando de nosotros que Él no ha hecho obras para que andemos en ella. No estoy hablando de eso. Estoy hablando bajo la conducta de la cual ellos se movían. Y miren lo que es la iglesia para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Es otra cosa distinta a la conducta. No solamente su distinción es distinta, sino su incentivo, sino también su conducta. Ahora podemos ver el tema de la adoración. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba en cautiverio babilónico y abría las puertas mirando hacia Jerusalén? Porque la adoración era lineal. Si era lineal hacia Jerusalén tenía que hacerse la oración, y la adoración también donde estaba el templo. El templo era el centro y el lugar religioso, obviamente del judío. Entonces podemos comprender que la adoración que hoy tenemos, la iglesia, la adoración que tiene es totalmente distinta, es vertical, hacia Dios, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo. Esto es interesante. Tenemos mucho argumento para hablar de esto. Le voy a mostrar un contraste interesante. En los momentos de adoración, por ejemplo, encontramos contraste que Israel debía adorar en un solo lugar, guardando las distancias con Dios. Solamente se acercaba a Dios por medio de sacerdotes, ustedes ya saben, y el sumo sacerdote una vez al año para el día de Yom Kippur. La iglesia adora en cualquier lugar, Donde hay 2 o 3 tiene que ver con una disciplina. Muchas veces se usa ese texto para adorar a Dios y no se dan cuenta de lo que está hablando ahí es de otra cosa.
Tiene confianza para entrar en el lugar santísimo, lo dice, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 2, sí, 12, sí, y 3:18 también, hay una entrada, en Hebreos también lo dice, ¿no? Y no se compone el sacerdote de uno solo, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. No, somos todos sacerdotes y Pedro lo dice. Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, real sacerdocio, nación santa. No una nación como que hay una nación o hay un país que es cristiano. No, no existe tal cosa. La única nación elegida por Dios en la tierra es Israel. Nosotros somos una nación espiritual para anunciar las virtudes de aquel. Sí, es interesante que hay una marca distintiva entre lo que es el incentivo, tanto para Israel como para la iglesia, en la conducta para Israel y para la iglesia, y también en la adoración. Así que tenemos algunas distinciones importantes. Fíjense que en las predicciones sobre el futuro de Israel y la iglesia, el contraste es todavía más llamativo, porque la iglesia será llevada de la tierra completamente, pero el Israel restaurado todavía está por tener su mayor esplendor y poder terrenal. ¿Saben que muchas veces usan estos versículos para sacar a Israel afuera? Y no se dan cuenta que cuando dice la Biblia, y te pondré por cabeza y no por cola, está hablando de Israel. Nosotros hoy la cabeza es Cristo, ¿no? Y nosotros somos cuerpos. El cuerpo de Cristo. Yo no soy el cuerpo, soy parte del cuerpo. Cada miembro es parte del cuerpo. La iglesia local no es el cuerpo, es parte de todas las iglesias locales que entre todas forman un cuerpo, la iglesia universal. O sea que la iglesia local es la iglesia de donde se debe llevar Mateo 18, ¿sí? De lo que el apóstol Pablo habla en las cartas también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que trazar bien la palabra del Señor. Las personas que creen en Cristo son salvas, son incorporadas por la obra del Espíritu Santo en un cuerpo espiritual. A ver, minimizo este. Así. Bien, me queda este y terminamos. Bien, no es muy largo. Con respecto a la iglesia, es algo muy interesante que tenemos la ciudadanía en los cielos, ¿sí? Nuestra esperanza está en los cielos, tenemos algo que aguarda, tenemos la zarra, el espíritu, entendemos la posición que tenemos en Cristo, la condición también, los beneficios que tenemos en el Señor, pero hay algo interesante que dice, para que donde yo estoy, ¿sí? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, vosotros también estáis. Nuestra esperanza está en los cielos. Y ahí tenemos un versículo importante con respecto a lo que es la iglesia. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es interesante que esto está en Juan 14, 2 y 3, pero si ustedes van a Juan capítulo 16, va a mencionar de que todavía un poco y me veréis, le dice a los discípulos, y otro poco y me volveréis a ver o me veréis. Y ahí habrá ya una distancia importantísima, porque los discípulos cuando Jesús resucita, ellos están en hechos mirando con sus ojos al cielo a él que se iba, y los ángeles dicen, así como él se fue, volverá. Y todos interpretan que tiene que ver con la iglesia de volver a buscarlo. No, tiene que ver con la segunda venida. Lo mismo que dice Juan 16, un poco me veréis y otro poco y me volveréis a ver. Le habla a los judíos como parte de lo que iba a ser o tipo de la esperanza de Israel cuando vuelva en su segunda venida. Cuando lo rechazan a Jesucristo, del rechazo, lo verán recién cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces entendemos que la iglesia es algo totalmente distinto. Por lo cual os decimos esto en palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado en la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que durmieron. Dormir es un eufemismo para hablar de muerte. Los cristianos no mueren, sino duermen porque tienen esperanza. Y alberga esto al saber que nuestra esperanza parece subjetiva ahora, pero cuando estemos con el Señor se hace plenamente objetiva. Pero ya la empezamos a vivir ahora, y eso es muy importante. Habla que Él descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Y luego los que están vivos serán transformados. Miren la esperanza del cristiano. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque hoy no se ha manifestado, Juan 3:2, lo que hemos de ser, pero seremos semejante a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Y la esperanza de la iglesia es distinta a la de Israel. No estoy diciendo que la de Israel no sirve, estoy diciendo que es distinta.
Entonces hay que entender, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero en Juan 19 cuando Jesús desciende con la iglesia para entrar a la fiesta. Tremendo. Es importante porque con respecto a Israel hay distinción. Yo puedo mencionar un pasaje. Hay teólogos que dicen que 5 profecías se cumplieron y faltan 2. Hay otros que dicen 4 y faltan 3. ¿No? Es interesante leer Lucas, capítulo 1, ¿sí? Y después voy a leer capítulo 1, versículo 31 al 33. Voy a leer cortito. Dice, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Eso ya pasó. Y le pondrás por nombre Jesús también. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Hasta por los demonios fue llamado así. Y el Señor, Dios le dará el trono de su padre David. No pasó según de Samuel 7, ¿se acuerdan? Nos pasó eso. Y reinará sobre la casa de Jacob tampoco. Jacob acá es sinónimo de las 12 tribus de Israel. Tiene que haber una restauración, pasarlo a hacerlo pasar por juicio, entrar en el nuevo pacto. No pasó. Para siempre, dice a Jacob, ¿no? Y su reino no tendrá fin, el reino eterno tampoco pasó. Que la justicia reine con total libertad. Ahora entendemos que con respecto a la iglesia y con respecto a Israel son dos cosas totalmente distintas. Porque dice, y concebirá en tu vientre, darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, te será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hay 3 cosas que no se cumplieron. Las primeras 4 sí. Algunos dicen que de las 7 promesas se cumplieron 5. Yo no veo porque que se siente en el trono de David no se cumplió, que reinará sobre Jacob tampoco y su reino no tendrá fin. Todavía no se cumplió. Hay promesas que todavía no se cumplieron, que están dentro del pacto davídico, pero que el pacto davídico está comprendido en el pacto abrámico. Y eso es muy importante. No solamente descendientes, sino linaje. 2 cosas que menciona Mateo 1.1, ¿no? Para saber. Bien. Cuando el apóstol Pablo está hablando de Israel en la elección, si nosotros tomamos todo Romanos, capítulo del 1 al 16, capítulo 1, capítulo 1 al 8, vamos a ver cómo Dios muestra que los judíos y los gentiles estaban todos bajo pecado, muestra que la justificación es solamente por la fe, que nadie se puede salvar ni por obra ni por mérito, le da justamente la justificación solamente por la fe, pone a Cristo como justicia de Dios, los que creen en Cristo son los que son justificados, muestra la fuerza que tiene a través del poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, una ley del Espíritu nueva, no bajo la ley de Moisés, y da lo que es la santificación como resultado de la justificación. ¿Y hasta cuándo? Hasta que este cuerpo muera y se libere el hombre nuevo creado según Dios, sea libertado de esta vieja naturaleza, de la cual todos tenemos. Ahora es muy importante entender esto. Romanos 9, 10 y 11 es dispensación, es dispensacional esos capítulos, porque habla de la elección de Israel en el pasado, el endurecimiento parcial de Israel y la restauración de Israel en el futuro. Si ustedes van a Romanos 12, empieza, ahora pues por la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia? Toda la que contó en los 11 capítulos anteriores. Y empieza la parte práctica del cristiano, los deberes del cristiano, de forma personal, social y en la comunidad también, la comunidad de la iglesia, los cristianos, la familia de Dios. Entonces, tenemos un orden en la Biblia. Pablo pone la parte práctica, hace una tesis impresionante del versículo 1 al 17 para que podamos comprender el Evangelio de gracia, de fe a fe. Por la fe salvífica, que cuando hemos creído en él por medio del Evangelio, para fe, resulta en una vida abundante estando en el Señor. Estas cosas no las entendemos porque si agarramos Romanos 11 como hacen muchos, dicen, no, ahí está hablando de la iglesia. No, el apóstol Pablo estaba triste porque veía que sus connacionales, los judíos, estaban perdiendo, estaban rechazando la cruz, estaban rechazando al Salvador. El Mesías había venido, había muerto y lo estaban rechazando. Y la única manera de poder ser salvo es mediante lo que Dios puso como propiciación, que es la provisión, ese sacrificio expiatorio. Entonces, Romanos 3:24 es clave para entender esto. Es gracia gratuita, es el favor inmerecido y ya lo habían ahí crucificado. Pablo hace tratar de ver a sus connacionales que sus ojos tienen que mirar a quien que ya murió. El evangelio de la gracia, no tenían que hacer más nada. Entonces el gran problema es que muchos de los judíos se estaban perdiendo. Ahora la fidelidad de Dios, ¿qué pasó? ¿Se perdió? No, le dije, siempre hay un remanente, Pablo.
escogido por gracia. Aparece 4 veces escogido. Aparece en el versículo 5, aparece en el 14, me parece que aparece en el 9, si no me equivoco, y aparece en el 28 hablando de irrevocable. El tema es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo, siendo judío, fue escogido también por gracia para formar parte de lo que es la iglesia. Así muchos judíos hoy también tienen que aceptar a Cristo, divorciarse de la ley, morir a la ley, ¿para qué? Para entrar en una nueva vida con Cristo. Entonces, Moisés no salva, el que salva es Cristo. Moisés te envía a Cristo porque Cristo es el que te justifica, hablando del judío. Y el judío quería justificarse por sus obras para ser salvo. Santificarse tampoco podía, menos en la salvación. Entonces dice, habla de que ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Digo, pues ha tropezado los de Israel para que cayesen. Y empieza a hablar de todo el tema de la rama natural, el injertado y demás. Abraham, acuérdense que de Abraham lo que nace, lo que más adelante es la nación de Israel. Dios elige no a Moisés, Dios elige a Abraham primero, y de él sale la nación. Entendamos esto, la elección es antes que la conducta de Israel. La elección que hizo Dios sobre nosotros como iglesia es antes de la conducta de lo que hagamos. No tiene que ver con que somos buenos o malos, la elección está antes. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Dios siempre elige. Cuando elige es un acto soberano de Dios, por pura gracia que elige a sí mismo. Yo ya lo expliqué varias veces y en varios videos, Dios no elige personas para perdición. Entendemos que la predestinación tiene que ver con los suyos. Cuando definimos iglesia tiene que ver con ese conjunto de personas, tanto de judíos y gentiles, que los mete en un cuerpo con un propósito, hacerlos a la imagen de su Hijo Jesús. Hablando de iglesia. Bien, la plenitud de los gentiles va a llegar, un momento va a llegar la plenitud de los gentiles, el último gentil, y la iglesia es arrebatada, y Dios empieza a correr de vuelta el reloj con la nación de Israel. Entonces entendemos que no solamente hay un incentivo distinto, hay conducta distinta y la adoración es distinta, el llamamiento hacia las cosas son distintas, la distinción ya la hemos marcado. Algo más que pueda significar, que no me esté olvidando. No quiero olvidarme de nada. Bien. Lo importante es que acá yo les dejo varios versículos donde ustedes pueden ver en forma comparativa los judíos, los gentiles y lo que es la iglesia. Si ustedes hacen esta tarea, más las preguntas que les voy a dar después, va a ser de mucha bendición porque van a comprender el contraste que hay entre el llamamiento de Israel y lo que es la iglesia. Ahora, entendiendo que la iglesia universal, entendamos esto, y la iglesia local. La iglesia universal como iglesia aparece 4 veces, en cuanto en Mateo 16, 18 la primera mención, pero aparece la iglesia como asamblea otra vez, hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sí? En Efesios también aparece. Pero la iglesia local aparece 110 veces. Está diciendo algo. El apóstol Pablo escribió mucho para las iglesias locales para que puedan comprender que cada uno era parte de este gran cuerpo de Cristo Jesús. El fundamento de la iglesia, siempre nos acordamos que lo vamos a hablar más adelante, obviamente el fundamento es Cristo y sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Me interesa que ustedes tengan bien claro que la gracia salva a los hombres y los convierte y constituyen en un santuario de Dios. ¿Sí? Y cada uno constituye el templo, por eso dice santuario, el templo del Dios vivo. No solo está presente en la iglesia, sino comunión de vida. No solo está presente en el santuario, sino que lo considera. Muy interesante, la iglesia de Jesucristo no es la suma de las iglesias locales, sino la manifestación de la única iglesia de Jesucristo. Un gran abrazo a todos, hermanos, que puedan descansar. Después le dejo las preguntitas que las tengo acá, pero se las mando por mensaje. Bueno, espero que se haya entendido, les haya gustado, que las criaturas va hasta el capítulo 12, ya en Abraham empieza la nación de Israel, lo que se va a gestar, después las naciones rodean a lo que es Israel, las naciones gentiles a lo que es Israel, y ya tenemos para el tiempo de entre lo que hablamos de Abraham hasta que Cristo llega,
Ya hay dos pueblos que empiezan ahí. Siempre las naciones que se nombren cuando están relacionadas con algún acto que Dios hace con Israel, ¿sí? Esto es muy importante. Y cuando ya llega Cristo en el cumplimiento del tiempo, hay tres cosas interesantes que suceden. Nacido de mujer bajo la ley y hay un tiempo establecido donde Cristo vino. Cristo es la base sólida de nuestra fe. Cristo es la razón por la cual tenemos la esperanza no solamente de la vida abundante ahora, sino de la vida eterna. Mientras tanto estamos en este cuerpo, pero tenemos la esperanza que aguarda. El Señor dijo que fue a preparar moradas, y yo le creo. ¿Vos creés lo que dice en su palabra? Mira, es interesante que las personas muchas veces han preguntado cómo se han salvado a las personas de antes del viejo pacto y las que estaban, no solamente del viejo pacto, antes de la ley de Moisés, siempre por medio de la fe. Pero ¿cómo si antes no vino Cristo? La fe en perspectiva de lo que iba a venir, el Cordero. Nosotros la fe en retrospectiva, porque el objeto de nuestra fe está en la obra perfecta de Cristo Jesús. El derramamiento de su sangre trajo el perdón de nuestros pecados. Por eso hablo de rescate. La iglesia ha sido redimida, rescatada con miras a la libertad. Ya no puede volver más a la esclavitud. No, no, no. Él nos rescató encima ahora para que podamos vivir de una manera piadosa. Yo les siga bendiciendo, hermanos.